para que atribuya pecado, entonces tiene que haber, primero, el primer paso, ¿no? Tiene que haber lo que se llama la tipicidad, ¿no? Esto trae, trae cierta noción acerca, ¿no? En lo que es el derecho, ¿no? El derecho penal. Lo cierto es que el derecho penal romano fue influenciado por el derecho penal griego, y el derecho penal griego fue influenciado por los judíos, ¿no? Ambos pueblos, Roma conquistó a Grecia y Grecia conquistó a Israel, a Jerusalén. Entonces ya sabemos de dónde se heredó el derecho romano, ¿no? El famoso derecho romano, ¿no? Que mezclaba el derecho penal y el derecho civil ¿no? De una forma brillante, pero que en sí lo que hizo fue simplemente heredar, ¿no? La ley mosaica en la Biblia. Entonces, la tipicidad implica, ¿no? Que tiene que existir una ley, ¿no? La existencia de una ley, ¿no? El delito, o sea, la conducta del ser humano, ¿no? La conducta pecaminosa, la conducta, o sea, la prohibición, ¿no? El delito tiene que estar inmerso dentro de una ley, ¿no? Si no hay ley, entonces, como dice el pasaje, no se inculpa de pecado, ¿no? Entonces, la prohibición tiene que estar ahí, tiene que estar, ¿no? En la ley, ¿no? Tiene que haber una prohibición, tiene que también la conducta prohibirse, ¿no? Prohibirse, ¿no? Por ejemplo, no codiciarás, ¿no? No codiciarás, ¿no? Entonces, tiene que existir una prohibición, ¿no? La conducta tal, ¿no? Prohibida entonces por la ley, ¿no? Por la ley, ¿no? En este caso, la ley de Moisés, ¿no? Culpabilidad también, ¿no? Entonces tiene que haber, perdón, antijuridicidad. Entonces también tiene que haber antijuridicidad, ¿no? Si no hay tipicidad, entonces tampoco hay delito, ¿no? Tampoco hay delito, ¿no? Pero vemos que si hay tipicidad, pero si no hay antijuridicidad, tampoco hay delito. ¿Qué significa la antijuridicidad? La antijuridicidad es la manifestación interna y externa de una conducta que es contra la ley, ¿no? Puede haber tipicidad, pero si no hay antijuridicidad, si no hay la conducta, el hecho del ser humano, ¿no? De violar en sí la ley, la desobediencia, ¿no? El hecho externo o la conducta, la conducta interna, ¿no? ¿No? El dar cabida al deseo, ¿no? El gozarse, ¿no? El amar, ¿no? Los deseos pecaminosos, ¿no? Si decidir, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando en el huerto del Edén dice que la mujer codició el fruto, ¿no? Codició el fruto. Entonces la mujer decidió dar cabida y dejar que su mente sea influenciada, llenada de esas cosas, entonces, y no poniéndole un límite a esos pensamientos, entonces esos pensamientos siempre terminan dando cabida a un hecho externo, ¿no? Pero el pensar, ¿no? El mantener, decidir mantener por mucho tiempo esas cosas sin desecharlo, ¿no? Ya que el ser humano por naturaleza es preso, como dije hace una semana pasada, del pecado, domina el pecado. Si hay algo que el hombre no puede hacer en su vida es dejarse dominar por el pecado, ¿no? Entonces lo que hace Cristo es quitar el dominio del pecado en el ser humano. Entonces el ser humano siempre va a pensar y siempre va a querer pensar y vivir en esos pensamientos, en esos razonamientos pecaminosos, inicuos. Entonces eso implica también pecado, ¿no? Entonces, y vemos que la antijuridicidad, ¿no? Tiene que existir. También tiene que existir, como dije, la conducta contraria a la ley de Dios, ¿no? Tiene que ser contraria, ¿no? Tanto por omisión como por comisión, ¿no? Entonces, de esa manera, esos dos pasos implican el pecado, ¿no? Tienen que existir los dos. Porque si existe uno pero no existe el otro, entonces no hay pecado. Para que haya pecado tienen que darse estos dos obligatoriamente, ¿no? Porque si no hay los dos, si no se cumplen tanto la tipicidad como la antijuridicidad, entonces no hay pecado. No puede estar tipificada, pero el hombre tiene que manifestar entonces el hecho. Pero si hay antijuridicidad
y no hay tipicidad, entonces tampoco se puede hablar de pecado. Porque para que haya pecado, entonces tiene que haber una ley. Si no hay ley, no se inculpa de pecado. Porque si no hay ley, entonces ¿cómo vas a conocer? ¿Y cómo va a existir la voluntad y la conciencia? ¿No? La conciencia, ¿cómo va a reclamar? ¿Cómo nos va a ser nuestro juez y cómo nos va a reclamar? Entonces, y vamos a ver eso más detalladamente en otra sesión, ¿no?